In one day, a delivery company delivers 93 parcels. The histogram shows information about the masses in kilograms of these parcels. Entonces, en un día una compañía de delivery lleva 93 paquetes. El histograma muestra información de las masas de estas parcelas. ¿Qué nos dice esto? Que entre 0 y 1 kilo teníamos un total de, bueno, cada cuadradito debe ser 10, 5, 6, teníamos 8 parcelas entre 0 y 1 kilo. Teníamos 20 entre 1 y 2 kilos y así sucesivamente. Entonces tenemos que completar la frequency table en base a este histograma. ¿Cómo se hace? Con el gráfico. Entre 0 y 1 kilo había otra vez 18 parcelas. Entonces 18. Entre 1 y 2 teníamos 20 parcelas. Entre 2 y 3 teníamos 15 parcelas. Entre 3 y 5 tenemos 10 parcelas, paquetes. Y entre 5 y 10 tenemos 1, 2, 3, 4 paquetes. Eso es todo. Calculate an estimate of the mean mass. Tengo que calcular un estimado de la masa promedio. Para eso, como estos son intervalos, lo que se hace es se agarra el valor del medio. Entonces el valor del medio acá va a ser 0,5 kilogramos, acá va a ser 1,5, acá va a ser 2,5, acá la mitad entre 3 y 5 va a ser 4, y acá la mitad entre 5 y 10 va a ser 7,5. Entonces tenemos que multiplicar cada uno de estos por la frecuencia. O sea, 0,5 por 18, más 1,5 por 20, más 2,5 por 15, más 4 por 10, más 7,5 por 4. Una vez que tenemos esto, dividimos todo este número que nos dio por la cantidad total de frecuencias, o sea, la cantidad total de paquetes, que son 93 paquetes. Esperen, acá hay algo que hicimos mal. Fíjense que esto es un histograma que te muestra la densidad de frecuencia. Entonces, la densidad de frecuencia, ¿qué significa? Que acá, está bien, hay 18, acá hay 20, pero en este que puse que había... ¿cuántos puse que había? 10 entre 3 y 5, hay 10 acá y hay otros 10 acá. Entonces acá no hay 10, hay 20. Y acá hay 4 acá, 4 acá, 4 acá, 4 acá y 4 acá. O sea, hay otros 20. Y ahora sí, si se fijan, el total nos va a dar 43. Si hacemos 18 más 20 más 15 más 40, perdón, 93. Antes no nos daban los números. Es porque es un histograma de densidad de frecuencia. Entonces lo único que tenemos que cambiar de nuestro cálculo es acá poner un 20 y acá poner un 20 también. Y acá poner un más. Entonces si hacemos esta cuenta, dividido 93, nos da una masa promedio de 3,3 kilogramos. Redondeando. Entonces, 2 parcels are chosen at random. Find the probability that they both have a mass greater than 1 kilogram. Give your answer as a decimal correct to 3 significant figures. Entonces, eligen 2 parcelas al azar. Tenemos que encontrar la probabilidad de que las dos tengan una masa mayor a 1 kilogramo. Entonces, para eso tenemos que ver cuántas tienen una masa mayor de 1 kilogramo. Entonces, vamos a poner, ¿cumple la condición? No la cumple. Y eligen 2, ¿no? Entonces, esta va a ser la primera que eligen. Y la segunda que eligen puede cumplir la condición o puede no cumplir la condición. Y acá también puede cumplir la condición o puede no cumplir la condición. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengan una masa mayor a 1 kilo? Bueno, que sea la masa menor a 1 kilo van a ser 18. Entonces, si tenemos un total de 93 parcelas y hay 18 que son menores a 1 kilo, si hacemos la diferencia, nos van a dar todas las que son mayor a 1 kilo. O sea, hay 75 con mayor masa de 1 kilo. Entonces, 75 de las 93 van a cumplir la condición, pero eso hace que 18 de las 93 no la cumplan. Ahora imagínense que sacamos una que no cumple, ¿no? Entonces ahora nos van a quedar 92 paquetes, solo 92, de los cuales va a seguir habiendo 75 que cumplen, pero va a haber 17 que no cumplen, porque sacamos uno. En cambio, si el primero que sacamos cumplía la condición, son un total de 92 paquetes que nos quedan, porque sacamos uno, va a haber en vez de 75, 74 que cumplen la condición, porque teníamos 75 y sacamos uno. Y va a haber 18 que no cumplen la condición, porque 18 como antes, pues no sacamos ninguno. Entonces el camino que nos interesa es que cumpla las 2 veces la condición, o sea que la masa sea mayor a 1 kilo. ¿Cómo sacamos esta probabilidad? Hacemos 75 sobre 93 por 74 sobre 92. Esto es un número muy grande.
Vamos a hacer 75 dividido 93 en la calculadora por 74 dividido 92. Y esto nos da 0,64. Es 0,643 significant figures, como un decimal, 0,649 nos da las cuentas. Esto se pone en la calculadora, da eso. Entonces es un decimal, 3 significant figures, porque el 0 no cuenta. Entonces nuestra respuesta va a ser 0,649.